mucho antes de que el Eterno escogiera un hombre para de él hacer brotar un linaje que impartiera justicia al mundo, ya había trazado todo su plan, de principio a fin. Y su pueblo, a través del tiempo, estuvo al tanto del propósito del Eterno encomendado a cada generación, lo que debía de hacer, controlando el paso que tenía que dar para alcanzar este propósito. Hubo un tiempo en el que a los ojos del Eterno gobernaron los Melechizedek, entregando sabiduría y justicia, dando a conocer al Eterno al mundo. Luego, este linaje se vuelve una nación, y como ya antes fue anunciado, terminaron siendo ilegalmente propiedad de Egipto. Yahweh, bendito sea, reclama a su pueblo del poder de Faraón a través de la mano de Moisés, y este profeta les anuncia el porvenir, y cumple con darles libertad, un pacto y una ley. Y hasta aquí el pueblo ya tenía un propósito, el de estructurar a la nación a la voluntad del Eterno, con una forma de adoración, y se entrega también la Torá, y con ella un nuevo sacerdocio que guiará al pueblo al acercarse a Elohim. O al menos así se suponía que fuese, pero ellos le dejaron. Luego Josué les entrega la promesa territorial dada a los patriarcas, e Israel por un breve tiempo se convierte en lo que el Eterno habló para ellos, pero hiriendo al pastor se dispersan las ovejas. Sin un varón al frente que ponga al Eterno y su propósito en primer lugar, la nación solo deambula e ingiere aflicción. Y así la historia posterior a Josué atraviesa altos y bajos desde la época de los jueces hasta los reyes. David es quien, con la mente en el cumplimiento de las palabras del Eterno, eleva a Israel un peldaño más al propósito, y tras su muerte, por culpa de su hijo, el reino se divide, algo que no debía suceder. Pero el Eterno no detendrá su juicio y su promesa también está firme para llevarlos a cumplir su propósito. Pero las penas y tribulaciones no se apartarán de los injustos. Más o menos como la orden de Jonás de ir a Nínive. Ya está resuelto que él vaya, solo restaba saber si lo hacía por las buenas o por las malas. E Israel llegará a su destino también, pero los necios de entre ellos serán abatidos, y los fieles recibirán honor y el cumplimiento de la promesa. De modo que el juicio sobre Israel y Judá no tarda, y este pueblo se alejó de la visión original que planteó el Eterno para ellos. Luego, tras el retorno de Judá, aparece en escena el Mesías de Israel, y éste completa su obra para la final restauración, llevándose consigo en el madero las sentencias que había sobre Israel bajo el primer pacto, y envía embajadores a reunirlos para el reino, dejando estos correctamente sembrado las buenas nuevas del reino mesiánico, semilla que dará su fruto a su tiempo, y casi 2000 años después, hoy cosechamos lo que los justos sembraron, y como todo agricultor sabe, el tiempo de la siega no es menos laborioso que el de la siembra, pero sí más satisfactorio, pues están cerca de probar sus frutos. Hoy nosotros, la última generación, los representantes de su reino en este mundo, debemos entender cuál es nuestro lugar y misión en este tiempo. No podemos caer en el error de que por ignorancia, liviandad o ingenuidad despreciemos la oportunidad que nos llamó el Eterno. Hoy en día, su pueblo, los nazarenos, tienden en su gran mayoría a ver la Torá como un documento religioso o de moralidad, algo como de la mano de un sacerdote católico, siendo como una especie de cura con una Biblia actual. Pero en realidad es que la Torá es un documento legal, jurídico, la constitución de nuestro pueblo. El sacerdote hijo de Leví legislaba con la Torá con la misma autoridad de algún juez de la Suprema Corte del Estado, y el Sanedrín como la Asamblea Nacional, regulando los asuntos de la patria, muy lejos de lo que hace un cura o un pastor cristiano con la Biblia. Las historias registradas en ellas comúnmente a nuestro pueblo suelen lastimosamente ser vistas como fábulas con alguna moraleja. El arca de Noé, Moisés y las plagas, Sansón y Dalila, David y el gigante, Jonás y el pez, algo absurdo, cuando en realidad es la narrativa histórica de nuestra nación y sus héroes, tanto como lo sería Simón Bolívar para Venezuela, Colombia y Ecuador, o Abraham Lincoln para Norteamérica. Es parte de su historia y sus líderes representativos, pero pocos
lo vemos así. Y de igual manera y de alguna forma infantil, muchos nazarenos se ven en este momento. Están ciegos en solo liturgias, danzas y parashot, y no hablan ni entienden Apocalipsis y sus preparativos. Muchos ven la idea de los puntos de reunión como lugares puestos por el Eterno, como que si estuviesen designados en la Torá y se inspiran en las sinagogas o persisten en este formato, justificando de que Yeshua, nuestro Adón, estuvo en sinagogas y de la misma manera Pablo, Shaul. Pero lo que nosotros alentamos a los hermanos es a no contristar el Ruach y dejarlo operar, haciendo uso del análisis crítico, de la inteligencia y conocimiento que tenemos a la mano, y todo siendo guiado por el Espíritu del Eterno. Las sinagogas no fueron diseñadas como un plan del Eterno. Hoy, sin embargo, en ciertos grupos de hermanos, son llevadas casi al nivel del templo. Estas fueron creadas de una manera accidental, en tierras fuera de Israel, como una necesidad en el exilio. Y cuando regresaron, se plantaron en Judea, de forma análoga a las escuelas aristotélicas o pitagóricas que trajo el helenismo, solo que con una indumentaria y liturgia judía, ni siquiera afirmadas en la Torá. Y Yeshua nació en un mundo con todo esto, y se adaptó a lo que a su generación manejaba. Sus discípulos posteriormente se reunieron en casas al ser una minoría rechazada de las sinagogas con la 18ª bendición de la Amidá. Y nosotros, de igual forma, por necesidad, hemos levantado los puntos de reunión para los días de Shabbat y de fiesta. Hemos funcionado como nos llamó el Eterno en su momento, a modo de embajadas de Israel en el exilio. Pero conforme vemos que se acerca el tiempo, entendemos que estos puntos están destinados a extinguirse y su pueblo en las naciones deberá congregarse en comunidades para sobrellevar la tribulación, emulando a los sembradores cuando se les dijo: huyan a las montañas. Hoy, los cosechadores debemos hacer lo mismo, apartarnos para atravesar lo peor. No podemos quedarnos con el formato sinagoga o iglesia. Ya hemos superado eso y miramos al futuro. En la Escritura se habla de un pueblo que en el exilio vivía en campamentos y con el propósito de guiarlos se ordenó las trompetas de plata para levantar y bajar el campamento. El Eterno no nos organizará mientras estemos dispersos y solo en congregación llegaremos. Ahora, aclaremos que los puntos de reunión de las Kehilot son necesarios como un provisional hasta que nos mimeticemos en campamentos, pero no son el fin, sino un medio temporal para juntar y reunir al pueblo. El error recae cuando creemos que es todo y nada más, y que cumpliendo nuestro servicio de Shabbat cada semana, contentamos al Eterno. Ese pensamiento negligente podría costarnos el reino, pero si entendemos que las Kehilot, tipo iglesias entre las naciones, fueron un escalón más en el propósito del Eterno y nos toca todavía ascender un poco más antes de llegar al reino, esta enseñanza no será difícil de asimilar. Sí es cierto que en el antiguo Israel se reunían en puntos, pero el contexto es distinto. Nosotros estamos en el exilio, a las puertas del reino. Nuestra ubicación para hacer la última vigilia cambia y ya no es en bancas de iglesias, sino en comunidades autosuficientes fuera de las ciudades. Es ese nuestro llamado. Si tomamos en serio el mensaje de que en aquel tiempo nadie podrá comprar o vender si no tiene la marca, el emigrar de las ciudades es la única forma. De nuestro padre Abraham aprendemos a ser obedientes, pues se le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y ve la tierra que yo te mostraré. Esas palabras no son solo para Abraham, por algo fueron dichas por el Eterno, y estas no caducan, son eternas, y como vemos en los patrones proféticos de la Biblia, estas rebotan sobre su descendencia, y es para nosotros aquellas palabras. La final recolección del pueblo no será en la comodidad de sus casas, sino como el primer éxodo, así el segundo, será en congregación en el desierto, como está escrito en los profetas. Vivo yo, dice Yahweh Adonai, que con mano fuerte y con brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre ustedes.
y los sacaré de entre los pueblos, y los reuniré de las tierras en las que están esparcidos, con mano fuerte, con brazo extendido y enojo derramado. Y los traeré al desierto de los pueblos. Y allí litigaré con ustedes cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto en la tierra de Egipto. Así litigaré con ustedes, dice Yahweh Adonai. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del pacto. Y habré apartado de entre ustedes a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Mas a la tierra de Israel no entrarán y sabrán que yo soy Yahweh. Y asimismo otro profeta dijo: pero he aquí, yo los traeré, hablando de Israel, y los llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Ambos profetas, dos testigos, hablan de que su pueblo tiene que apartarse como cuando salieron de Egipto, en el desierto, purificándolos, un paso previo antes de entrar al reino, de llegar a la tierra. Y un tercer testigo en el libro de Apocalipsis nos dice lo siguiente: y cuando vio el dragón que había sido arrojado en tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Como vemos, la última escalada manifiesta en las Escrituras es un pueblo junto y apartado, como que si estuvieran en un desierto, no en sinagogas ni iglesias. En el milenio habrá puntos de reunión en las naciones, pero no de una manera religiosa, sino de una forma más cívica, y en todas las colonias cantarán a Israel un canto nuevo. En los días de fiestas y de Shabbat se reunirán para instruir la ley a los pueblos, y claro, entre sus gobernantes aquellos que la hacen cumplir con vara de hierro, mientras que en Israel será erigido el monumento a su majestad, el templo de Yeshua Shixkenu, como será conocido, y la liturgia quedará para aquellos ceremoniales en el lugar escogido en Jerusalén. Y entre las naciones celebrarán cánticos que invoquen su nombre en pro de la justicia y equidad que reinará sobre la tierra. Pero hasta que aquel día llegue, nosotros nos preparamos para cerrar los puntos de reunión en su tiempo, en tanto que se prepara el campamento para habitar con toda la congregación. Allí será donde nos recolectará nuestro Salvador, enviará sus ángeles y nos llevará a la tierra prometida, pues donde habitan los hermanos juntos, allí está la bendición de Yahweh.